Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de nuestra Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Les saluda Nicole Alcócer, formo parte del equipo de Pirani y como ya saben, soy su anfitriona, donde nos encontramos jueves a jueves para aprender un nuevo tema en cuanto a riesgos y siempre yendo desde la teoría hasta la práctica. Me encanta tenerlos otra vez de vuelta, yo después de unas pequeñas vacaciones acá con ustedes y quiero empezar saludando a todos ustedes, los que ya se están conectando a nuestra escuela. Saludos a México, veo mucha gente también conectada a Venezuela, qué bueno tenerlos acá con nosotros. A República Dominicana, Guatemala, Colombia, El Salvador, Chile, gracias por acompañarnos también a Bolivia. Yo nuevamente los estoy saludando desde Argentina para compartir con ustedes una nueva sesión. Lo que están viendo en pantalla ya saben que es nuestro canal de WhatsApp, donde ustedes van a poder enterarse de todas las novedades que sacamos semana a semana. Así que si ustedes tienen ahí un celular a la mano, pueden escanear el QR que está apareciendo en pantalla y sumarse a nuestro canal y no perderse nada de lo que publicamos. Vamos a tener plantillas, de hecho ya hemos estado publicando un montón de plantillas que les va a servir en su día a día como gestores de riesgos o también para los equipos que tienen a cargo. También tenemos ebooks, blogs, todo lo que ustedes puedan ayudarlos a seguir aprendiendo de riesgos los van a poder encontrar en nuestro canal de WhatsApp, así que los esperamos todos por ahí. Saludos a Perú, a Nicaragua, que veo que ya se están conectando. Gracias por acompañarnos. Y si podemos pasar al siguiente slide, creo que tengo otro anuncio. Porque este 9 de octubre, ya la próxima semana, estamos a nada de tener este webinar que está muy bien recibido por todos ustedes, que es ¿por qué deberías de aprender a gestionar o gestionar directamente los riesgos ASG, que son los de ambiental y gobernanza? Deberían de estar todos ahí porque es un riesgo que cuando yo he entrevistado a la gente en el podcast, me dicen que este riesgo vino para quedarse y cada vez toma mayor relevancia. Así que estoy segurísima que va a ser de mucho provecho para todos ustedes. En un minuto, menos de un minuto, les voy a estar compartiendo el link para que puedan entrar ahí y inscribirse. Recuerden que todas las inscripciones a nuestros webinars son gratuitos, así que yo que ustedes aprovecho, también les mando el link a compañeros de trabajo o colegas en general que quieran aprender de este tema que está tomando bastante auge. Y también lo que están viendo en pantalla es nuestro próximo webinar que vamos a tener para el mercado mexicano con Oscar González sobre por qué la gestión de no conformidades no es parte de la gestión de riesgos. Es un tema bastante específico donde creo que vamos a aclarar muchos temas relacionados a las no conformidades que tal vez se puedan estar confundiendo con la gestión de riesgos. Entonces, ese link también se los mando ahora, les voy a mandar los dos, ambos son gratuitos. Este es un poco más orientado para México, pero se pueden sumar todos los que deseen. Ahí voy saludando también a la gente de Nicaragua, también veo gente conectada de Ecuador, Costa Rica. Gracias por estar con nosotros y en breve ya les estoy mandando lo que les estoy prometiendo. También para las personas que tal vez por ahí me están escribiendo a la interna de que no han podido escanear el QR para unirse al canal de WhatsApp, en este momento les voy a estar dejando el link donde van a poder, si tienen WhatsApp web, entrar directamente y estar dentro del canal de WhatsApp. ¿Sí? Bueno, entonces les debo ahorita lo de los eventos, que ya se los estoy compartiendo por el chat, para poder empezar con nuestra escuela del día de hoy. Saludos también a Panamá, veo que se están conectando gente desde esta región. Bueno tenerlos acá con nosotros y doy pase y la bienvenida sobre todo a Luis Enrique Álvarez, nuestro Country Manager en México. ¿Cómo estás, Luis? Hola Nico, hola a todas las personas que hoy nos acompañan. Muy buenos días aquí desde México, Distrito Federal. Gracias por la invitación, Nico. Ya tenía un rato de no estar en una escuela de gestión de riesgos, pero bueno, aquí estamos Extrañábamos. nuevamente. Lo máximo. Y Luis también estuvo hace poco en Corerip, no sé si han escuchado por ahí de ese evento que se realiza en Guatemala sobre riesgos financieros, también estuvo dando una charla. Por ahí me comentaron la semana pasada algunas personas que estuvieron también en Guatemala y lo vieron, así que nada, para comentarles a todos, también veo mucha gente de Guatemala, entonces tal vez también estuvieron en ese evento. Ahí estuvo Luis como ponente. ¿Listo?
Bueno, Listo, saludos a muchísimas Ecuador gracias. también. Y nada, Luis, solo voy a dar un anuncio más y arrancamos. Y es que recuerden que si ustedes tienen alguna consulta dentro de la exposición que va a hacer Luis, pueden hacerla a través de un módulo que van a encontrar ahora en Zoom que se llama Preguntas y Respuestas. Les pido por favor que pongamos todas las consultas en este módulo porque si lo ponen a través del chat se me puede perder. Y la idea es que todas se puedan responder, que todas las consultas queden aclaradas. Entonces, por favor, usemos ese módulo para consultas y en el chat también les voy a estar compartiendo lo que vendrían a ser con información de nuestra Academia Pirani que complemente lo que vamos a estar hablando sobre eventos. ¿Sí? Ya con ese tema aclarado, creo que podemos dar inicio a nuestro webinar. Adelante, Luis. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que hoy están con nosotros. Gracias por dedicarnos este tiempo. Y hoy vamos a ver un tema bien interesante, interesante porque es la base de toda nuestra gestión de riesgos y con muchas definiciones que estamos viendo hoy en día. Y lo primero que voy a hacer es unificar criterios. La idea es proveerlos de las herramientas básicas indispensables para que ustedes puedan tener una buena gestión y cuantificación de los eventos o incidentes que ocurren dentro de sus organizaciones. Dicho lo anterior, vamos a empezar con temas básicos como qué es un riesgo. Es una parte importante que muchas veces estamos viendo. Para nosotros, de una manera simple, fácil, el riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento y que éste se convierta en un problema grave para la organización. Simple la descripción, simple como lo estamos viendo, y ahorita vamos a ir viendo el porqué de estos conceptos, ¿no? Aquí tengo la definición que yo les comentaba. ¿Qué es el evento? Y aquí el evento es esta parte de la materialización del riesgo. El riesgo es la probabilidad de que un evento ocurra, el evento es cuando ya ocurrió este. Aquí lo estoy poniendo desde un punto de vista de gestión de riesgos, porque específicamente sí nos habla de un acontecimiento que pueda afectar o puede tener incidencia en alguna política, en algún control que nosotros hayamos puesto y que esto vaya a desencadenar en lo que viene adelante, que es el incidente. O sea, ya tenemos qué es el riesgo, qué es el evento y ahora qué es el incidente. Y algunos especialistas consideran los incidentes como la etapa posterior al evento, en donde puede haber uno o varios eventos materializándose al mismo tiempo y que causen un daño real a la organización, a algún proceso. Eso es como lo definen los especialistas y es como lo vamos a abstraer nosotros hoy. Tenemos el riesgo, el evento y el incidente, porque estos tres componentes son los que se van conjugando y hay unas líneas delgadas en donde interactuamos uno con el otro para empezar a ver todo el tema de cómo cuantificamos, cómo calificamos, cómo gestionamos los eventos o los incidentes. Y quiero hacer una especificación porque muchas veces hablamos de incidente y como que ubicamos que son temas de seguridad de la información. Sí, sí está muy acotado el tema de incidente a seguridad de la información, pero también es un componente que aplica para toda la parte de riesgos operativos o riesgos financieros. Entonces, hoy vamos a unificar, no vamos a decir que está más orientado hacia incidentes de seguridad informática, sino como que es un común denominador de todo lo que es la parte de gestión de riesgos. ¿Listo? Bueno, después tenemos todo el tema de cuál es esa taxonomía o los componentes que tiene un riesgo, porque esta también es una parte importante. Si nosotros no tenemos bien identificado cómo está compuesto un riesgo, difícilmente vamos a llegar a temas muy puntuales de cuantificaciones o evaluaciones de los eventos o del riesgo en general. Y dicho esto, la taxonomía del riesgo se compone o tiene dos componentes importantes, que es todo el tema de la frecuencia o la probabilidad del evento y la magnitud o la pérdida, la frecuencia y el impacto dicho en palabras simples. Y estos a su vez tienen componentes. Cuando nosotros hablamos específicamente de la frecuencia del evento o la pérdida del evento, estamos hablando de la probabilidad, dicha en un rango de tiempo, de que una amenaza nos pueda infringir algún daño a algún recurso de la organización.
¿Listo? Esto es la parte sustancial. Después tenemos esta parte de la frecuencia de pérdida del evento que se divide o que tiene dos componentes, que es la frecuencia de eventos de amenaza, y esto no es otra cosa más que a referirse a la probabilidad nuevamente de que una amenaza actúe de forma exitosa sobre el recurso. Después, esta parte tiene un doble componente, que es la frecuencia de contacto y la probabilidad de acción. La frecuencia de contacto se refiere a esa probabilidad de que la amenaza entre en contacto con el recurso, y la probabilidad de acción es, ya cuando tenemos la amenaza, cuánto tiempo se tarda en hacer una afectación. Si nosotros queremos verlo o leerlo de una manera, vamos a decirlo, correcta, sería de abajo hacia arriba y decir, ok, para llegar a una frecuencia de eventos existen dos factores, que es la frecuencia del contacto y la probabilidad. Y esto va a recurrir a todo lo que es la frecuencia del evento de pérdida. Pero por otra parte tenemos otro componente, que es la vulnerabilidad. Y también yo sé que es un tema que está muy acotado al tema de seguridad de la información, pero también aplica para la parte de riesgos operativos. ¿Listo? Entonces, la vulnerabilidad se refiere a la probabilidad de que una amenaza, este, vamos a decirlo, se materialice y que tenga esa susceptibilidad de ser atacados, o dónde somos vulnerables nosotros, o cuáles son esas partes que no están bien protegidas o que no teníamos conocimiento de ellas. Y esta vulnerabilidad también se divide en dos factores, que es la capacidad de la amenaza y la fuerza de resistencia. La capacidad de la amenaza quiere decir o hace referencia al nivel de la fuerza con que esta amenaza está llegando hacia nosotros. Puede ser una amenaza débil, puede ser una amenaza muy potente y que pueda tener una afectación severa, o que simplemente quede como una amenaza. ¿Listo? Y la fuerza de resistencia es la capacidad que tiene mi recurso de, vamos a decir, combatir, de resistir esta amenaza. Después tenemos el otro componente, que es la magnitud de la pérdida, cuando estamos hablando ya de temas de riesgos. Y esto no es otra cosa más que la probabilidad o la pérdida o el impacto que tenga este riesgo o esta amenaza en cuanto a temas, vamos a decir, de continuidad de negocio, o también a nivel monetario, a nivel económico. Esta magnitud de pérdida tiene dos componentes, que es la pérdida primaria y la pérdida secundaria. La pérdida primaria quiere decir a eso que me está afectando directamente, de forma directa, y las amenazas secundarias es, ya que tuve esa amenaza en mi concepto primario, ¿qué otras amenazas se desprenden de esta principal? Pongo un ejemplo, ¿no? Rápidamente. A lo mejor tengo yo una amenaza que alguien atacó un servidor. Ok, mi amenaza primaria es atacó un servidor. La amenaza secundaria es ¿qué tiene ese servidor que me implique estas pérdidas secundarias? Quizás es el servidor de nómina, quizás es mi servidor de base de datos de proveedores, quizás es un servidor con información, vamos a decir, de información que tenga o que comprometa la integridad de la organización. O sea, eso es a lo que se refiere una pérdida primaria y pérdidas secundarias. Y esa pérdida secundaria, cuando estamos hablando también de la magnitud, tiene dos componentes, que es la frecuencia del evento en pérdida secundaria y que es la magnitud de pérdida secundaria. La frecuencia de pérdida secundaria es el porcentaje de tiempo que yo me tardo en recuperarme y los efectos secundarios que estos tienen. Y la magnitud de la pérdida está asociada de cómo me impacta esta magnitud. Puede ser, como lo decía yo, en temas económicos, en temas de reputación, en términos de multas, en términos también de dejar sin continuidad de negocio la operación del negocio. Entonces, esto es a lo que se refiere y a lo que nosotros tenemos que tener bien claro cuando estamos hablando de la estructura o los componentes de un riesgo. Y esto que les acabo de presentar no es otra cosa más que la metodología FAIR, que es el de Factor Analysis and Information Risk. ¿Listo? Y sí está diseñado también para temas de seguridad de la información, pero aplica perfectamente
para el tema de riesgos operativos. Y de hecho esto les comento porque es el único modelo cuantitativo y estándar internacional para cuantificar riesgos, ¿eh? Entonces, ustedes pueden ver más a detalle todo lo que es esta metodología FAIR, porque es muy interesante y sí nos da perspectivas que quizás nosotros no teníamos contemplado a la hora de estar evaluando eventos, riesgos e incidentes. Cuando ya tenemos nosotros bien definidos nuestros conceptos, nuestra taxonomía o componentes del riesgo, pasamos a un tema que es demasiado importante para las organizaciones y de aquí empiezan a desprenderse todas las metodologías de evaluaciones que vamos a ver más adelante. Pero una organización tiene que tener perfectamente definido cuál es el apetito de riesgo que tiene. Y aquí lo tenemos en dos gráficas que muestran dos apetitos de riesgo diferentes, a los extremos en rojos, a los extremos en amarillos, pero con los mismos componentes, capacidad de riesgo, tolerancia de riesgo y apetito de riesgo. La capacidad de riesgo se identifica como el componente de riesgo que tiene una organización, tanto en apetito, tolerancia, a nivel general. ¿Qué es la parte del espacio que tenemos en verde, que es el apetito del riesgo? Es qué tanto riesgo está la empresa dispuesta a asumir para cumplir sus objetivos estratégicos. ¿Listo? Esto es una definición importante. Eso la tenemos nosotros en todas las definiciones que ustedes vean de riesgos. El espacio amarillo, que es esa tolerancia al riesgo, es la aceptación de las variaciones que tengo yo en los riesgos para asumir mis compromisos o mis objetivos específicos. Es hasta dónde puedo pasarme, hasta dónde tengo de piso, de techo, de tolerancia. Entonces, esto también hay que tenerlo bien definido y cuantificado, porque esto es parte importante de lo que ya vamos a empezar a ver. Ya definimos nuestros conceptos, ya definimos nuestra taxonomía de riesgos, ya definimos nuestro apetito de riesgos, y aquí empezamos con algunos temas que son importantes de tenerlos nosotros también bien identificados, que son esos factores clave que influyen en el apetito del riesgo. Esto también se conoce como factores de riesgo, ¿listo? O sea, no estamos inventando el hilo negro, pero es algo que tenemos que tener nosotros perfectamente claro cuando vamos a empezar a evaluar el tema de eventos, el tema de incidentes y de cómo gestionarlos. Dentro de estos factores que afectan mi apetito de riesgo, tenemos obviamente, vamos a decir que los que son base o inherentes a la organización, que es todo este tema de metas y objetivos comerciales. Aquí las organizaciones pueden tener objetivos de crecimiento agresivos, controlados, y esto nos va a determinar si para cumplir estos objetivos tenemos que tomar más riesgos, menos riesgos. Entonces son cuestiones que tenemos que tener nosotros bien presentes y es donde tenemos que tener también una presencia en cuáles son todos esos temas estratégicos que tiene la alta dirección y que tenemos que estar involucrados nosotros o las personas que estamos gestionando riesgos. Después tenemos otro factor que es todo el tema de la dinámica de la industria. Esta es la naturaleza del negocio, mi giro, es ese ritmo de cómo va cambiando las organizaciones en el tiempo, cómo se van recomponiendo, cómo se van estructurando. Tenemos casos emblemáticos de empresas que se perdieron por no tener o no estar en estas dinámicas de la industria, ¿no? Tema Kodak, que se quedó atrasada con el tema de sus cámaras digitales, Blockbuster. O sea, hay muchos ejemplos de este entorno y de cómo nos pegan todos estos factores en los temas de apetitos de riesgo, ¿no? Los entornos regulatorios, bueno, yo creo que es algo que quedó para quedarse. Hoy hay regulaciones más estrictas, hoy cada sector tiene regulaciones específicas, hay regulaciones macros como temas de seguridad y salud en el trabajo. Todos estos son componentes que nosotros tenemos que tener perfectamente claras. Tenemos el tema de experiencias pasadas, son esas cosas que hicimos bien, esas cosas que hicimos mal, esas cosas que tenemos que tener documentadas para no cometer los mismos errores o para volver a evolucionar esas cosas que hicimos bien. ¿Listo? La salud financiera y la asignación de recursos es un tema bien importante. Hoy tenemos que tener bien claro la empresa cuánto está dispuesto a invertir en temas de innovación.
hay que ver cuál es la salud financiera, porque esto es básico para determinar los apetitos de riesgos. Tenemos empresas que son muy sensibles a temas de impacto económico, que están empezando, que todavía no están consolidadas y que difícilmente van a aguantar un evento en donde les implique una pérdida, vamos a decir, de capital o de ingresos arriba del 10, 15%. Bueno, esto es algo que tenemos que tener muy importante. Y un tema que se me escapó poner aquí, pero que ahorita lo remarco, es, y muy importante, el tema geopolítico. Hoy el tema geopolítico y sobre todo en Latinoamérica es un tema que está moviendo todo lo que son los apetitos de riesgo o los riesgos que tienen las organizaciones. Hoy hay demasiada incertidumbre en la región. Entonces, es un tema que también tenemos que tener nosotros evaluados y como punto referente para todos estos temas. ¿Listo? Tenemos algunos otros como que son esas expectativas que tienen hoy los stakeholders de cómo van a invertir, cómo van a estar haciendo los movimientos, sobre qué empresas, sobre qué productos, temas de cómo adaptarse, por decirles algo, con hoy en todos los temas de salud, de pandemias, que hoy no son tan representantes, pero bueno, ya nos quedamos con ese enfoque. Entonces, hay muchas cosas que hay que estar viendo. Y un punto importante cuando tenemos todos estos factores o apetitos de riesgo es, estos van cambiando en el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que tener un marco que también se vaya ajustando en el tiempo a todas estas cosas. Por eso es importante hacer evaluaciones periódicas, tanto a los riesgos como a los controles. Entonces, también es algo que hay que tener muy en cuenta nosotros cuando estamos viendo todas estas partes. Después tenemos qué tipos de eventos, vamos a decir, operativos existen. Y aquí tampoco voy a buscar yo o a descubrir el hilo negro. Nos vamos a Basilea. Basilea tiene muy claro y muy identificados cuáles son esos 7 riesgos macros, por decirlo de alguna forma, a la hora o cuando nos estamos refiriendo a eventos de riesgo operativo. El primero que tenemos es el fraude interno y es todo lo que tenga que ver con todos esos temas de regulaciones, políticas internas que tenga la organización y que nos lleven a la materialización de un acto no correcto. Eso es lo que definen como fraude interno. El fraude externo es todas esas pérdidas derivadas de algún tipo de actuación, como yo digo, encaminada a defraudar a la organización o apropiarse de bienes indebidamente por parte de un tercero. Después tenemos toda la parte de relaciones laborales. También es un tema bien importante porque aquí sí entran temas, por darles específicamente, toda la parte de esos temas de seguridad y salud en el trabajo, todo ese tema muy en boga, por decirles algo, de tema de inclusión, de racismo, de violencia de género, toda esta parte va muy relacionada con este tema de relaciones laborales. Después tenemos toda la parte de los clientes, que también es un tema importante porque aquí estamos hablando de todos esos incumplimientos involuntarios o voluntarios que tenemos o las obligaciones que tenemos hacia terceros, hacia nuestros clientes, en cuanto a todo este tema de productos, de servicios. Entonces, también es algo importante que tenemos nosotros inherente a todos estos temas. Todos los daños activos. Aquí entra toda la parte, por decirles algo, de seguridad de la información, de TI, pero también llamamos activos a todo ese patrimonio que tiene la organización. Las incidencias en el negocio también son todas esas pérdidas derivadas de fallos en los sistemas específicamente. Luego tenemos toda la parte de la ejecución en los procesos. Todos esos fallos que tenemos a nivel proceso también está considerada en este tema y que también es importante. Dicho lo anterior, entramos a esta parte de cómo cuantificar en un sistema de riesgo mis eventos. Y aquí tenemos nosotros 5 conceptos que son los básicos que tenemos que tener nosotros identificados. El primer punto es la identificación del evento. Aquí tenemos que tener definido claramente el evento,
que deseamos cuantificar. Y esto incluye entender la naturaleza, la causa y las posibles consecuencias que esto pueda tener. Después tenemos la probabilidad del evento. Y aquí estimamos nosotros, vamos a decir, el tiempo en que ocurra o la ocurrencia. Y esto nosotros tenemos que basarnos en datos históricos, en análisis estadísticos o a juicio de expertos o de las personas que están en el frente y que son los que se enfrentan a los eventos, a los responsables de esas áreas o de esos procesos. Después tenemos todo el impacto del evento. El impacto del evento es ese, vamos a decirlo, daño que nos provoque a nivel términos financieros, operacionales, reputacionales, lo que ya habíamos visto, todo el evento. Después tenemos toda la parte del análisis cuantitativo, que aquí me voy a frenar porque es la parte que vamos a extraer para empezar a ver cómo empezamos nosotros a gestionar todas estas partes de análisis cuantitativos. Después tenemos la documentación y la revisión. Es bien importante toda la gestión, todos esos hallazgos, todos los análisis, a juicio de expertos, a juicio de segundos o de terceros, para poder tener nosotros una gestión adecuada del evento. Aquí vamos a empezar con esas metodologías, vamos a decir que son las tradicionales, que son las que mayormente se ocupan y que nos van dando todos todos estos resultados que queremos ver en cómo calificar, cómo cuantificar los eventos. Yo tengo aquí tres que viendo, platicando con empresas, cuando hacemos nuestros estudios o algo, cuáles son los que ellos evalúan, cuáles son los que ellos utilizan. Y tenemos la que es la metodología de valor monetario esperado, análisis, causas, consecuencias, árboles de decisiones, pero tengo algunos otros ejemplos que creo que son interesantes. La metodología más utilizada por las personas que gestionamos riesgos es el valor monetario esperado. Esta es a donde todos llegamos. Y es a través de una probabilidad de materialización del evento y el impacto que me provoque a nivel monetario, sacamos una fórmula en donde es la probabilidad por el impacto igual a todo lo que es el valor monetario esperado. Dicho de otra forma, si yo tengo un evento que a nivel impacto severo me cuesta 50,000 pesos colombianos, pesos mexicanos, dólares, el número que ustedes quieran ponerle o el símbolo que ustedes quieran ponerle, me cuesta 50, pero tengo una probabilidad de un impacto del 20%, pues es 0.20 por 50 me da 10. Si fuera del 40%, 50. Y es como nosotros vamos llegando a toda esta abstracción de lo que me impacta económicamente, financieramente, un evento. Esta es la que todo mundo utilizamos o donde todo mundo convergemos al principio o al final de una evaluación o una cuantificación de un evento. Tenemos otra que son todas estas metodologías de análisis causa-raíz que también son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque estas están basadas en factores que pueden llevar a ocurrencias de errores. Entonces, por eso tenemos que utilizarlas. Y esto parte, o las metodologías de causa-raíz parten de que todo evento tiene una causa-origen y hay que tenerla identificado, así como su factor, para nosotros poder tener las mitigaciones o los controles que vamos a aplicar a estas. Una de las más utilizadas es el 5 por qué. No es otra cosa más que preguntarnos 5 veces el por qué de un problema, el por qué de un riesgo, hasta que nosotros vamos desglosando desde forma básica y cada que vamos preguntando y el por qué, y el por qué, y el por qué, vamos a decir que vamos desagregando factores que nos llevan al factor mínimo o a la causa raíz. Después tenemos un diagrama que a mí en lo particular me gusta mucho, que es todo el tema de espina de pescado o el diagrama de Ishikawa. ¿Por qué me gusta? Porque aquí nosotros sí vamos a poder tener el problema, la causa, y lo vamos a poder descomponer en, vamos a decir, en procesos muy específicos como pueden ser
procesos, personas, gestiones, ambientes. Vamos a identificar causas secundarias, causas primarias, cuáles son esas, vamos a decir, controles o mitigaciones que nosotros podemos tener. Entonces, para mí sí, estos dos en conjunto pueden hacer una muy buena mezcla de un análisis causa-raíz para poder nosotros considerar o tener muy en cuenta. Entonces, parte importante. Después tenemos, vamos a decir que 5 componentes básicos de un análisis causa-raíz. Y este es, como lo habíamos dicho, definimos el problema, recopilamos todos los datos, vamos a identificar los factores causales de todo esto, vamos a determinar la causa raíz y entonces procedemos a la implementación de soluciones. Vamos a decir que estos son los 5 pasos para nosotros poder entender este tipo de análisis. También muy importante. Después tenemos una metodología que también es, vamos a decir, muy frecuente o muy utilizada por personas que gestionamos riesgos, que son todos estos árboles de decisiones. Esta es una metodología que se utiliza para identificar y analizar las diferentes causas inmediatas y, vamos a decir, subyacentes o adicionales que ocasionan un evento no deseado. Esta metodología también nos permite la investigación de los riesgos, eventos, incidentes y accidentes. Aquí ya estoy hablando y metiendo también otro término a todo lo que es la ecuación. Esto también nos sirve, estas metodologías, para prever futuros eventos o incidentes. También es una causa importante o también nos sirve para esto. Aquí la idea es que dentro de esta metodología existe un problema central, una causa y sus síntomas, ¿listo? Entonces también cada árbol cuenta con un nodo que representa una acción o un evento, como lo podemos ver, con sus consecuencias. Entonces también es importante y es algo de lo que nosotros también tratamos de fomentar. Aquí también esta metodología tiene 5 pasos. La primera es expresamos una idea o empezamos con la idea. Agrupamos todos los nodos de oportunidades y de decisiones que tenemos aquí, nodos intermedios. Después lo vamos expandiendo en un diagrama hasta llegar a los puntos finales, su consecuencia, su causa raíz, el cálculo de los valores y la evaluación de los resultados. Estas metodologías que yo les acabo de mostrar tienen muchas cosas en común y todas empiezan con lluvias de ideas. Entonces, este tipo de técnicas lo que permite es que tengamos una integración y una interlocución con todas las áreas de la organización, porque muchas veces las personas que están gestionando riesgos son las que tienen que estar pensando qué tipos de riesgos o no tienen una buena comunicación con las áreas usuarias. Entonces, todo este tipo de dinámicas, de metodologías, ayudan mucho a este tema de integración. Ahora, no hay que caer en cegueras de taller. Esto es para cuestiones rápidas, básicas y para no entretenernos mucho en estos temas. Después tenemos, yo tengo ahí 3 metodologías que también yo quiero sugerir personalmente porque son de utilidad. Y una de ellas es el análisis preliminar de riesgos. A mí en lo personal, esta metodología me gusta mucho porque vamos a decir que es la base o nos puede servir como base de muchas de las metodologías que vimos anteriormente. Esta metodología lo que hace es, o en primer paso, el análisis preliminar del riesgo. Identificamos todas esas actividades que forman parte del proceso, intentando reconocer los problemas que pueden enfrentar en cada una de ellas. ¿Y por qué me gusta? Porque esto es simple. Nosotros tenemos una columna donde describimos los riesgos que se identificaron, en otra columna las causas, en otra columna las consecuencias y en la última columna vamos a situar nosotros la categorización a la categoría de los riesgos, combinando la frecuencia y el impacto. Entonces ya tenemos el problema, sus causas, sus consecuencias, su categorización y podemos empezar a trabajar
con todos estos tipos de información. Y esto, lo que les acabo de decir, estas columnas son la base, son el fundamento de nuestros mapas de calor o nuestros mapas de riesgo. Por eso es algo que me gusta. ¿Qué ventajas le veo yo personalmente a este análisis preliminar de riesgos? Que obviamente tenemos una identificación y evaluación oportuna del riesgo, tenemos una mayor planificación y preparación de los equipos responsables, también nos sirve para eso, fomenta la colaboración y la comunicación entre los diferentes integrantes del equipo, que era algo que yo les comentaba al principio, nos ayuda a priorizar dónde tenemos que tomar decisiones inmediatas, cuáles requieren nuestra atención y obviamente esto promueve la mejora continua. Entonces también es algo que me gusta. Después tenemos la What If, que yo la veo muy relacionada con los 5 por qué. Aquí es qué pasaría. Y no es otra cosa más que es un método que para mí es muy sencillo, muy fácil, no requiere de uso de herramientas complejas, ni que tampoco tengamos conocimientos técnicos o avanzados. Se utiliza para las primeras fases, como lo mencionaba, porque parte de esto es que ustedes tengan esa base de dónde empezar a partir con todas estas metodologías. Entonces, aquí nos permite identificar qué pasaría si, qué pasaría si, y empezamos con la pregunta, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y también muy ad hoc o muy relacionada con los 5 por qué. Y la última metodología, que es la FMA o ANFE, Failure Mode and Effective Analysis, esta también me gusta muchísimo porque si lo desagregamos a nivel AMFE, ¿qué significa? La A de análisis, que es la revisión detallada de los elementos de un proceso, producto o sistema, así viene esta metodología. La M de modo, la forma en que se genera la falla. La E de efecto, la consecuencia de la falla. Y por último tenemos la falla, o es ese error o imperfección que genera un resultado no deseado. Esta metodología también, para que ustedes tengan el conocimiento, es una técnica de ingeniería y fue usada en la NASA con todos los problemas que tuvieron con los lanzamientos de los Apolos. Entonces, algo deben de saber de manejo de eventos y de riesgos. Y lo que hace es tener 3 criterios a identificar en esta metodología: la frecuencia, la gravedad y la detección. Eso es lo que analiza. Y aquí nos habla de que la gravedad o severidad, vamos a decir que es la importancia en cuanto a las consecuencias o funciones de un producto o el grado defectuoso de un proceso. La frecuencia es la probabilidad de que se presente el fallo. La detección es la probabilidad de no ser detectado el fallo antes de que se produzca. Esto es lo que esta metodología analiza. Y aquí la vamos a ver ya a detalle. Yo les hablaba de lo que significan las siglas, les hablaba de los criterios que me está analizando. Aquí están lo que significa y la fórmula. Es para nosotros el índice de prioridad de riesgo es S por O por D. S de gravedad, O de frecuencia y la D de detección. Si nosotros pusiéramos una escala de 1 al 10 y dijéramos que tenemos un evento que tiene una frecuencia de que se pueda materializar de 5 o una gravedad, vamos a decir, de 5 y una detección de 5, pues me diría que tengo que multiplicar 5 por 5, 120, 5 por 5, 25 por 5, 125, en donde el número mayor, si yo tomo una nomenclatura de 1 a 10, es si yo tengo todo en una frecuencia alta, en una gravedad alta, en una detección baja, que es 10, sería 10 por 10 por 10, serían 1000. Pero esto es una fórmula que yo les dejo porque también es bien importante y por lo regular apoya muchísimo en todos estos temas. ¿Listo? Entonces, es algo que también se los quería dejar plasmado en una lámina con todos los componentes. Lean la metodología. La verdad es que es interesante cómo la NASA planteaba estos problemas y cómo se fue adaptando a lo largo del tiempo en las organizaciones. Entonces, de las organizaciones que tenemos a nivel exitosos o muy grandes, muchos tienen implementada o tienen esta metodología dentro de sus procesos. Entonces, también altamente recomendable. Después tenemos algunas otras que nada más las voy a tocar de referencia porque
La verdad es que están muy hechas para sectores de salud, como el protocolo ANCLA, el protocolo de Londres, que son importantes. Tenemos el análisis Monte Carlo también, que usamos mucho. La metodología Shell, que también es algo importante porque en esta metodología tocamos componentes a nivel humano, máquina y medio ambiente. Entonces, también para todos esos temas regulatorios que están surgiendo, es una metodología también importante. Y pasamos a la parte de por qué es importante gestionar los eventos. ¿Y por qué es importante? Porque es la base de todo lo que vamos a tener nosotros en cuanto a referencias de qué pasó, cómo nos pasó y cómo evitar esta parte. Pero también nos da una retroalimentación de qué está fallando, de qué procesos, de qué parte humana, de qué parte de la metodología se nos fueron o tuvieron algunos puntos o controles de falla. Y aquí tenemos cosas bien importantes como la metodología, vamos a decir algo de ITIL, que también es bien importante. La parte de lo que es la ISO 27035, que habla específicamente de incidentes de seguridad, si estamos hablando en ese tema, yo creo que es una referencia importante. Pero yo creo que para temas operativos, ITIL es fundamental porque aquí sí nos habla de todo el tema de detección de las incidencias, de todo el tema de registrar la incidencia, la categorización, si no fue un falso positivo, si tiene una categorización, una clasificación alta, media, si es crítica, toda la parte de priorización, ya que nosotros identificamos toda esta parte de la categorización, cómo lo vamos a manejar, el diagnóstico inicial, todo el tema del escalamiento del incidente. Muchas veces es un incidente que no puede ser resuelto por el primer círculo de personas, tiene que pasar a un grupo de expertos. Entonces, son estas partes de toda la investigación, de todo el diagnóstico, la resolución, la recuperación. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que también es un factor importante a la hora de estar cuantificando y evaluando toda esta parte de riesgos. Y voy a cerrar esta plática, esta escuela, con una reflexión que Nico comentaba ahorita del evento en donde estuvimos nosotros en Guatemala. Y hablando en las mesas y con otros expertos de otras regiones, hablaban de la importancia que tiene la parte de la gestión de los eventos y decían, ¿por qué? Porque como un evento puede desencadenar en un incidente y en un incidente en algún tema grave, hoy el activo más importante que tiene una organización es la imagen, la reputación. Y la gestión y cuantificación de eventos lo que hace es brindarnos una protección ante un tema reputacional o estratégico. Entonces, por eso la importancia de esta gestión y de la cuantificación de toda esta parte. Con esto cierro la presentación, la plática. Nico, no sé si quieres que entremos a preguntas, respuestas, entramos a la parte de que vean cómo Pirani los apoya en esta parte de todo lo que es la gestión, la evaluación y cuantificación de eventos. Sí, Luis, yo creo que podríamos estar haciendo un par de preguntas, si te parece, y de ahí nos vamos de frente a ver la parte práctica dentro de la herramienta. Listo. Entonces, bien, tengo una pregunta acá. Jimena nos dice, ¿cómo se podría determinar el apetito, tolerancia y la capacidad de riesgo? Si hay algún ejemplo de la metodología. Sí tenemos un ejemplo y déjame decirte algo, los componentes que yo les dije son los componentes básicos, pero determina mucho, y acuérdense algo bien importante, ¿eh? Todo el tema de gestión de riesgos son trajes a la medida, ¿listo? Ninguna empresa gestiona los riesgos de la misma manera y ninguna empresa tiene el apetito de riesgo de la misma manera. Tendríamos que ver un caso específico o ver tu caso para poderte hacer una recomendación, pero la base está de cuál es el máximo que pueden ustedes soportar y esto es una pregunta que más que nada hay que hacerse la alta dirección de cuál es ese punto de equilibrio que tiene la organización en cuanto a un impacto económico. ¿Cuánto es lo que podría resistir? O sea, hay muchas empresas que no somos CrowdStrike, que podemos aguantar un tema reputacional y que no pasó nada y que tuvo afectaciones en líneas aéreas. Hay empresas que con un evento o con medio día o con un día de no producción o de estar fuera de servicio, tienen consecuencias muy graves. Entonces, va a depender mucho de eso. Entonces, yo te invitaría que podríamos platicar sin ningún compromiso, evaluar y yo hacerte unas recomendaciones.
Buenísimo. Ahí ya nos estamos llenando de preguntas en el módulo de preguntas y respuestas, así que vamos a ir con una más. Pasamos a la práctica y volvemos a terminar las consultas que ustedes tienen. Milena nos dice, esa metodología de FERM, ¿dónde podemos consultarla para la identificación de riesgos? Yo les mando después ligas, pero ustedes ponen metodología FAIR y les aparecen X número de temas encaminados a esto, ¿eh? De verdad, hay una documentación muy vasta en cuanto a esta metodología y he visto por ahí que con ejemplos muy específicos de los sectores, ¿eh? No nada más para la parte de temas de seguridad de la información, pero también para la parte operativa, para la parte financiera, o sea, hay documentación. Buenísimo. Tenemos todavía unas 8 preguntas más y están llegando más, así que si te parece, vámonos con la parte práctica. Ahora comparto el link para que todos se puedan sumar y de ahí volvemos con estas preguntas que están quedando. Veo algunas por el chat, por favor, para que las pongan a través del módulo de preguntas y respuestas para concluir y responder todas y que nadie se quede con ninguna duda. He visto también algunas dudas sobre el momento de compartir la información. No se preocupen, voy a estar compartiéndolas el siguiente martes, tanto la grabación como la exposición en slide que están viendo ahora. Recuerden que sí, me encantaría también saber, Luis, un ratito antes de empezar, quiénes nos están viendo por primera vez dentro de la escuela, porque normalmente tenemos ya alumnos, por así decirlo, que nos acompañan ya buen tiempo. Entonces, si están por primera vez dentro de la escuela, levanten la mano para saludarlos también. Ahí estoy viendo a Verónica que viene por primera vez, Estefanía, Adriana. Comentarles que ustedes pueden acceder a una prueba gratuita dentro de Pirani. Ya todos los demás creo que lo saben y ya lo han estado usando súper bien. Entonces, a todos los nuevos les comento que, bueno, lo vuelvo a poner por acá, por el chat, el link. Van a poder acceder a un plan free de Pirani. O sea, lo único que tienen que hacer es ingresar con datos básicos como su nombre, su correo, pues darse de alta en el software. No les va a pedir tarjeta de crédito ni algún otro dato para monetizar, sino que ustedes pueden ir de frente al plan free. El plan free tiene opciones un poco limitadas, pero puedes gestionar riesgos de igual manera. Y claro, que es ilimitado en el tiempo. Ustedes lo tienen hasta que pues cambiemos de empresa, no sé. Entonces ustedes tienen esa opción, pueden usarlo y también si quieren aprovechar y empezar a revisar opciones más avanzadas, las funciones más avanzadas que obviamente están en un plan pago, pueden hacerlo a través de explorar la demo que está justo ahí debajo, arriba del botón de ver planes. Y entonces pueden entrar a explorar la demo y utilizar las funciones avanzadas para probarlas y ver qué les parece. Listo, Luis. Listo. Bueno, aquí ya están viendo ustedes la plataforma, ¿correcto? Yo les hablé de las metodologías y en todas las metodologías lo que hacemos nosotros es analizar el proceso. Y estos procesos, si los llevamos nosotros a temas ya de metodologías, nosotros tenemos que determinar qué tipos de procesos estamos hablando, si son misionales, estratégicos, de apoyo. Nos pide que categoricemos porque estas categorizaciones se van convirtiendo en nodos si estamos hablando de árbol de decisiones o causas raíz. Podemos tener un proceso a nivel macro, pero este proceso se subdivide en procesos y este proceso y este proceso en subprocesos. Entonces, toda esa parte tenemos que tenerla nosotros clasificada y bien, vamos a decir, bien identificada, porque un proceso macro puede tener eventos y riesgos. Un proceso puede tener eventos y riesgos y un subproceso puede tener riesgos y eventos. Y cada uno de estos, aquí estamos ya hablando de este tipo de procesos, puede tener causas raíces. Y Pirani viene con las funcionalidades de nosotros ir creando un catálogo de causas y raíces para poder vincular estas causas raíces a riesgos, a controles y a eventos. Hablábamos también de toda esa clasificación o toda esa taxonomía del riesgo, de los componentes. Y entonces, hablando de todo este tema, hablábamos de la frecuencia y del impacto. Y hablábamos de equivalencias, si se fijaban, en cuanto a frecuencia e impacto, y para eso nosotros le llamamos reductores de subjetividad. Y aquí nosotros vamos a poder evaluar el riesgo categorizado en variables de impacto.
ya sea temas legales, reputacionales, financieros, ambientales, de seguridad o no de trabajo. Esto lo definen ustedes dependiendo la evaluación del riesgo. Hablábamos de la frecuencia, que también podemos ver nosotros por reductores de subjetividad o de forma directa la frecuencia. Hablábamos de la afectación de los riesgos en continuidad de negocio. Y aquí también tenemos cuestiones importantes porque nosotros podemos definir nuestros factores de riesgo, que también es algo que hablábamos en la charla, la cuantificación del riesgo y el tratamiento del riesgo. Ya que tengo identificado yo mis riesgos, es qué voy a hacer con ellos. Los voy a asumir, los voy a transferir, los voy a mitigar, los voy a aceptar. O sea, esta es una parte importante cuando empezamos con temas de definiciones de apetito de riesgo para la pregunta que me hacían. Y estos riesgos, obviamente, los vinculamos a procesos, a causas y consecuencias, a nuestros controles y a todo el tema de eventos. Para hablar específicamente de la plática que teníamos, yo les hablaba de la importancia de la gestión y cuantificación del riesgo. La plataforma me permite que yo, a la hora de estar gestionando todo el tema de eventos, y cuando hablo de gestión, estoy hablando ya de temas de cultura de gestión de riesgo, porque la idea es que las personas empiecen a reportar los eventos, ya sean que tengan afectación o no tengan afectación, pero me sirve para ir viendo cómo se están comportando, cómo los estoy visualizando y cómo los estoy gestionando. Entonces, yo hablaba de temas que nos pedía la ITIL. Todos estos temas podemos nosotros parametrizarlos y personalizarlos dentro de la plataforma. Podemos ver la gestión del evento, del incidente, si está en proceso, si está finiquitado, si está vencido, qué criticidad tuvo, porque también hablábamos de criticidad del evento, si es un evento o no es un falso positivo. Habíamos hablado de eventos que pueden materializarse en un incidente o que simplemente quedan como un evento. Y la parte importante es qué pérdidas me genera este evento. Y es donde aplicamos todas nuestras metodologías. Entonces tenemos la parte para nosotros gestionar las pérdidas, gestionar recuperaciones por algún tema de seguro y nos va a dar la cuantía neta. Entonces son de esas partes importantes que tiene la plataforma. No toca más un tema importante, pero son todos estos planes de acción o también en algunas metodologías llamados planes de remediación. La plataforma también nos permite ir creando planes de acción a nivel macro, desagregarlo por actividades específicas. No sé, este ejemplo. Aquí tenemos el plan macro, tenemos actividades específicas donde vamos interactuando con todos los ejecutores y con todas las personas que estamos viendo o que estamos interactuando con el plan de acción. Estos podemos vincularlos a procesos, a riesgos, a controles y podemos llevar un historial también para ir controlando qué se va haciendo dentro de este plan de acción. Tenemos toda la parte de reportes en donde no voy a entrar mucho a detalle, pero sí voy a entrar al de los eventos, porque esta es una parte importante de cuando nosotros estamos gestionando, es cómo están mis eventos, cómo estamos viéndolos, qué se está desprendiendo de ahí. Entonces tenemos todos esos eventos que están en gestión, que están en nivel medio o qué criticidad tienen, podemos verlo a detalle, podemos ver por cuántos están en finalización, cuántos están en gestión, por líneas de tiempo específicas que ustedes requieran. O sea, son todas esas partes que nos piden las mejores prácticas a la hora de estar gestionando todos estos temas. Y esto viene aunado a toda la parte de cómo nosotros podemos parametrizar la herramienta, la plataforma a las necesidades. Aquí entra el tema de indicadores, pero algo también importante cuando ya tenemos la gestión de los eventos, y que no cité, pero lo cito en este momento, es podemos crear indicadores para ver cómo se están comportando. También, muchas veces nada más creamos los eventos, pero no estamos viendo con un indicador qué nos está diciendo o qué información más nos está arrojando. Yo les decía que por temas también de cómo van cambiando todos esos temas de lo que nos afecta a nivel, se me olvidó la palabra, pero permítanme un segundo. Todos esos factores de riesgo, perdonen, que estamos viendo y que van cambiando en el tiempo, yo les hablaba que nosotros tenemos que estar reevaluando nuestros eventos, nuestros riesgos a lo largo del tiempo. Entonces, la plataforma también viene con una funcionalidad para nosotros estarle haciendo evaluaciones al riesgo y a los controles.
para ir mitigando los eventos. Entonces, también es una parte importante que la plataforma me permite hacer. Obviamente, me permite parametrizar de acuerdo a mi metodología todo lo que yo quiera. Aquí tenemos que podemos parametrizar el mapa de calor, los controles, todo el sistema de alertamiento, la calificación de todo lo que es la criticidad de los procesos. Yo puedo crear, quitar campos dentro de los formularios, puedo hacer importaciones masivas de la información que ustedes tengan, puedo calificar mis riesgos por diferentes variables y puedo parametrizar los flujos de los planes de acción. Entonces, son esas cosas que son importantes, ¿no? Aunadas a que tenga una gestión yo importante o muy controlada dentro de la plataforma con roles y perfiles, con temas de seguridad para entrar a la misma, con factores de múltiple facción. Tengo un repositorio de logs de auditorías para estar monitoreando qué se está haciendo, qué no se está haciendo en la plataforma. La verdad es que viene muy acondicionada y acorde a todo lo que es el tema de gestión de riesgos, eventos, incidentes. Si alguien está viendo seguridad de la información, aquí está en lugar de eventos, están los incidentes. Entonces, nos permite adaptarnos a la necesidad que tengan ustedes como organización. Aquí está el tema de incidentes. Con esto cierro yo lo que es la presentación de lo que es la plataforma de Pirani y cómo nos ayuda para todo el tema de cuantificación y de todo lo que es la gestión de los eventos. Y Nico, continuamos si quieres. Súper. Bueno, ahora sí nos vamos con el resto de preguntas. Tenemos 12 y tenemos 15 minutos para responder, así que creo que va a ser aproximadamente como un minuto por cada una para poder contestarlas todas. Acá un asistente anónimo nos dice, ¿cómo podríamos definir el perfil de riesgo operativo en una entidad? ¿En qué pasos consta? El perfil operativo. De riesgo operativo, perdón, sí. Perfil de riesgo operativo. Interesante pregunta, porque cuando estamos hablando de perfiles operativos, tenemos que definir la naturaleza de la organización. O sea, a qué se dedica, cómo lo están manejando. Vamos a decir algo, aquí todo esto tiene que ver con el tema de ubicaciones, recursos asignados. La verdad es que sí hay toda una metodología para lo que es un tema de perfilamiento operativo, ¿eh? Es servicios, integración de datos, trabajos, puestos de trabajo, perfiles. O sea, no es así como que tengamos una fórmula, pero también de la misma manera que comentábamos ahorita cuando definimos apetitos de riesgo, o sea, sí hay una estructura que hay que estar mapeando, que es a qué se dedica la organización, los recursos con los que cuenta, recurso humano, recurso económico, el giro que tiene, o sea, hay varias variables que tendríamos que estar analizando. Gracias, Luis. Acá Patricia nos pregunta qué cantidad de data histórica se requiere para poder analizar, para realizar un análisis estadístico de los eventos. Por lo regular hay organizaciones que lo hacen con 6 meses, pero cuando tienes de un año para atrás, es data importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí no tendríamos o tendríamos falsos positivos en los ciclos o si existen ciclos en la data que estamos evaluando. Entonces, con un año yo creo que es suficiente, mínimo 6 meses, lo ideal es de 2 años para atrás. Buenísimo. Luis, tenemos una pregunta, pero no sé si Eduardo la pueda explicar un poco más porque dice, ¿cómo logras determinar si es un falso positivo aplicando la metodología? No sé si se llega a entender bien la pregunta. Mm, sí la entiendo porque falso positivo es cuando nosotros estamos hablando de un incidente o creamos un incidente, pero que no tiene afectación al proceso. O sea, eso es lo que se denomina, grosso modo, un falso positivo. Es si hay un evento, pero no se materializó o simplemente se quedó como un evento. No pasó de eso. Cuando estamos hablando en seguridad de la información, estamos hablando de data que nos arrojan los dispositivos que no necesariamente tienen que ver con una afectación o con un incidente, pero que el proceso lo arroja por default, ¿no? Oye, puede pasar esto, puede suceder esto, o está sucediendo esto, o puede pasar esto.
Luis, acá hay otra pregunta que me parece bastante interesante que le hace Patricia. ¿Cómo definir el porcentaje de probabilidad de ocurrencia de un evento? ¿Por qué decimos que 20% es leve? Bueno, son métricas que ya tenemos definidas en algunas metodologías, ¿eh? La verdad es que esto va a definir o va a tener que ver con el tema de los eventos o de los riesgos que tengas como organización, del histórico que tengas de cómo se han materializado o si no se han materializado. Pero nosotros cuando estamos hablando de metodologías de, por darles algo, de matriz de 5 por 5, lo que se arroja es que cada cuadrante tiene un equivalente, un peso de un 20% para llegar a un 100%, pero ustedes lo pueden bajar a un 10%, a un 5%, eso lo determina el negocio. Bien, vámonos con otra. Israel nos dice, ahora que tocaba el tema de apetito, ¿lo puedo definir por monto? Si es así, ¿debería tener Sí, presupuesto? sí, sí. Y de hecho la idea es que cuando una organización tiene definido el apetito de riesgo, tiene que tener una cantidad de reserva económica, ¿eh? Para eso. O sea, debería. Para eso es el apetito de riesgo. Bien, Isaí nos dice, ¿qué pasa cuando encuentro riesgos que se dificultan en la cuantificación monetaria? Ahí tenemos que ver qué tratamiento de riesgo le vamos a poner, si lo asumimos, si lo transferimos. Pero sí, ese es un tema muy, muy importante y que pasa mucho, sobre todo con riesgos emergentes, que no tiene uno conocimiento y menos va a tener uno la cuantificación de esto. Entonces es algo con lo que hay que vivir y hay que asumirlo, ¿eh? Bien. Acá hay otra que la hace Priscila, dice, ¿qué hacer cuando no hay data para cuantificar eventos de riesgo operativo? Imagino que Tienes que dice. empezar con los riesgos inherentes. El riesgo inherente, hablando en palabras coloquiales, son esos riesgos que están asociados al trabajo o al proceso que estás haciendo. Sobre eso tenemos que empezar a construir la data y en ese punto importante hay que hacerle una revisión trimestral o semestral de cómo se está comportando el riesgo. Bien. Acá tenemos otra pregunta que dice, necesito cuantificar la afectación de la interrupción de las operaciones en una sucursal. ¿Es correcto que yo promedie el monto transaccionado en un año, lo divida en horas laborales y así estimar la afectación que tiene durante ese periodo de interrupción? ¿Es correcta esa cuantificación? Sí es correcta y es lo que muchas empresas hacen porque no tienen métricas o porque no tienen historial o no tienen data para analizar otras variables, ¿eh? Pero como dato, hay por ahí algo en riesgo de capital que habla sobre esos temas y a lo mejor te sirve la información de algunas otras variables que ellos toman en cuenta para determinar estos costos. Bien. Estoy viendo si hay otra pregunta porque acá hay aclaraciones. Acá hay otra pregunta que dice, si tengo una base de eventos con ciertos campos que me pide la regulación de mi país, ¿se puede parametrizar en el software de Pirani y migrar esa base que ya se tiene? Eh, Prácticamente te puedo decir que sí, pero es algo que podríamos checar para estar seguros del tema, ¿eh? Bien, listo. Igual la parametrización de campos, sí, como lo Sí, acaba de mostrar Luis, sí se podría, y pues ver la migración de esta data sobre todo también. la importación, ¿cómo sería? Bien, acá tiene Milena una consulta, dice, tengo una inquietud, el perfil de riesgos consolidado es el mismo de la matriz, es el mismo de la matriz, se sacaría en función de la cantidad de riesgos que caen en una determinada zona, por ejemplo, bajo, o es una metodología diferente a la matriz de calor, o querrá decir al mapa de No, calor para no, sacar no, el... es semejante, es lo mismo. Mapa de riesgo, mapa de calor. Es como lo interpretes nada más y la data que tengas. Perfecto. Creo que lo último que estaba viendo era un comentario, no era una consulta, y creo que ya estamos al día con las consultas. No sé si alguien más tiene por ahí alguna última consulta. Gracias, Luis, por responderlas todas. Creo que hemos hecho buen tiempo dentro de la presentación, tanto la teoría como la práctica dentro de Pirani. Y nada, agradecerles a ti y a todo el público que se ha quedado hasta lo último de esta escuela. Recordarles que ustedes tienen también una pequeña encuesta que les va a estar saliendo al momento que cerremos esta reunión, que creo que no les va a tomar más de 2 minutos llenarla, donde ustedes nos van a poder contar qué les pareció esta presentación y también qué podemos seguir mejorando. También el tema de que
tipo de conceptos quisieran aprender dentro de la escuela de gestión de riesgos. Nosotros revisamos esa data, es muy importante para nosotros y así ofrecerles nuevas temporadas de la escuela de gestión de riesgos. ¿Listo? Creo que ya no hay más. Nico, en el chat vi una pregunta que creo que es interesante para las personas, que Ay. hablaba sobre los riesgos estratégicos. Ah, Jenny, para medir los riesgos estratégicos que impactan una compañía, ¿tendría una valoración diferente? ¿Ese? Sí, y Jenny, sí tienen una valoración diferente y qué bueno que hiciste la pregunta porque los riesgos estratégicos son riesgos que afectan la continuidad del negocio. Ojo con eso. Entonces, sí tienen una valoración y eso tiene que verse directamente con la alta dirección. Perfecto. Ahora que estoy revisando el chat, veo una pregunta que se nos está escapando y creo que es de Nelson, porque dice, ¿cuál es la mejor metodología y la más utilizada para gestionar adecuadamente los riesgos en una entidad pequeña? Los que yo te pasé, que es la de ¿cómo se llama? Ahorita te doy el nombre, permíteme un segundo, para decirte exactamente cuál, porque déjame decirte algo, y creo que tocaste un tema importante. No hay una metodología que opere para una u otra. O sea, prácticamente lo que hacen las empresas es combinar metodologías. Pero la metodología de valor monetario esperado, yo creo que es muy simple. Y también hablamos de la FAIR, que también es algo que te puede servir por cómo vas parametrizando tus columnas. Esas son las que yo te recomendaría cuando estás empezando, ¿eh? Buenísimo. Listo. Bueno, creo que no hay. Salió una última duda que podríamos estar resolviendo la de Rosa y dice, ¿cómo se evalúan estos entonces? ¿Cómo se define el apetito de riesgo? El apetito de riesgo, como lo mencioné, es el impacto o la cantidad, vamos a decir, económica que está dispuesta a asumir una organización para conseguir sus objetivos estratégicos. ¿Qué quiero decir? Nosotros podemos tener como objetivo estratégico ser muy agresivos en el desarrollo de una aplicación, pero a grandes riesgos implica grandes problemas también, ¿eh? ¿Y a qué me refiero? Yo puedo tener o meter una inversión en la bolsa de valores en donde o puedo perder o ganar mucho dinero. ¿Cuál es el impacto o el apetito de riesgo? Que puedo ganar mucho dinero o que puedo perder dinero. O puedo tener una inversión a mediano plazo conservadora y ahí mi apetito de riesgo es bajo. Eso lo define, nuevamente lo comento, la organización. Es qué está dispuesto a aceptar o absorber como impacto para conseguir sus objetivos estratégicos de la organización. Eso no lo define el área de riesgos, que quede claro. Listo. Bueno, y salió una última pregunta sobre el apetito de riesgo para complementar. Y yo les pasé también por el chat un Sí, especial que sacamos del tema, que está súper, súper sí. detallado. Eh, si se les ha perdido por el chat, no se preocupen porque ahora les voy a mandar un pequeño correo con los links que estuve compartiendo para que así puedan tener el material a la mano y revisarlo ahora que cerramos la reunión. Así que no se preocupen por eso. Y vamos con una última pregunta que nos hace Alexandra para ir cerrando ya nuestro encuentro. Dice, buenos días. ¿Las matrices de riesgos tendríamos dos, una institucional y otra de eventos de riesgos con diferentes calificaciones? No, no. La idea es que tengan unificados ustedes la metodología. Eso es una buena práctica, ¿eh? Todo unificado. Sí. Perfecto. Listo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Luis nuevamente a todos nuestros Gracias a asistentes. todos. Un gusto. Bueno tenerte acá. Espero ahí encontrarte en otra escuela pronto. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Buenísimo. Que tengan un lindo jueves a todos. Ya saben, hoy les mando un poco del contenido extra para que puedan profundizar y el martes les está llegando las memorias. No se olviden de ayudarnos con la encuesta y nos vemos la próxima semana. Adiós.